las universidades en general siempre han sido un espacio de preservación de pensamiento, de ideas, de conocimiento. Desde que se desarrollaron allá por el año 1012, por ahí que empiezan a surgir las primeras, Salamanca, París, Inglaterra, fueron justamente centros donde se empezó a recopilar y a recoger información y pensamiento. En la época medieval, incluso algunas universidades fueron parte de esa reserva importante del pensamiento antiguo. Después, en los gobiernos del siglo XIX, algunos gobiernos las intervinieron y les imponían, para el caso de América Latina fue así, les imponían, y en Europa también, les imponían autoridades, el nombramiento de las autoridades principales. En el caso latinoamericano, en 1918, con la Reforma de Córdoba, que se llama la Reforma de Córdoba, un movimiento que fue gestado por estudiantes para tratar de democratizar la universidad, entre otras para lograr que las autoridades de las universidades fueran nombradas por el propio cuerpo docente y estudiantil universitario, y entre otras cosas se establecieron algunos principios que fueron como medulares para la práctica universitaria, que se denominan en la autonomía universitaria, que era parte de esa independencia respecto a los poderes públicos, y la autonomía para tomar decisiones propias sobre los programas educativos y la investigación que hacen las universidades, definir sus propios programas. Parte de la reforma unitaria fue también la gestación de los gobiernos estudiantiles autónomos, porque en esa época también había como una selección a dedo de autoridades estudiantiles. Bueno, ese movimiento reformista llegó a Costa Rica con el doctor Galdames, Luis Galdames, que fue el precursor intelectual de la apertura de la Universidad de Costa Rica, cuando en el libro La Universidad Necesaria, que él desarrolla como un informe de la educación en Costa Rica y justifica la apertura de la universidad. Luis Galdames. Luis Galdames. Fue la misión chilena que vino a Costa Rica en la década del 30, que fueron doble, una misión educativa y una misión económica. La misión económica vino enviada por el doctor Hermann Max, que propicia la creación del Banco Nacional sustituyendo al Banco Internacional y crea el departamento emisor, el departamento hipotecario, de crédito hipotecario y el departamento de cooperativas. Y por el lado educativo, la misión chilena que encabezaba Galdames, que entre otras cosas propuso la apertura de la Universidad de Costa Rica, que en época de León Cortés no se quiso hacer, y que la aprueba, digamos, Demetrio Tinoco, ministro de Educación de don Rafael Ángel Calderón, y Rafael Ángel Calderón, que estaba de acuerdo, por supuesto. Y hacen surgir la Universidad de Costa Rica con base a los principios de autonomía universitaria de la Reforma de Córdoba, y nuestro primer gran rector, Alejandro Alvarado Quiroz, fue justamente un reformista, los pensaban en esa reforma, y durante la década del 20, aunque él no era dirigente estudiantil, era un intelectual muy destacado que fue presidente del Colegio de Abogados, ministro de Relaciones Exteriores, etc., participaba de esos conceptos, y así se desarrolla y surge la Universidad de Costa Rica. Con la Revolución del 48, al establecerse constitucionalmente las normas que regulan la universidad, se estableció y se reconoció la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, la libertad de cátedra es sobre todo la libertad, parte programática de la universidad para enseñar, pero también la libertad que tienen los profesores para explicar los contenidos programáticos oficiales de la universidad. Que yo recuerde, nunca había un cuestionamiento importante de la libertad de cátedra en la Universidad de Costa Rica, pero resulta que hace pocos días... Es parte de la soberanía. Y de la esencia de la universidad, claro, la discusión libre de cosas. Así es, sí. Pero recientemente doña Clara Lieberman, nada menos, una persona de origen judío, que ha sido alta dirigente de Liberación Nacional, que ocupó una de las vicepresidencias de Liberación Nacional, se le dejó venir encima a la Universidad de Costa Rica porque dan un curso, una cátedra. Cuando dice cátedra es un curso en este caso,
que trata de cultura árabe. Sí. Que tiene el nombre de un filósofo árabe de hace casi 800 años. Y trata, obviamente, de estudiar el mundo árabe como una preocupación importante del mundo actual. Pongámoslo la cultura islámica o la civilización islámica. Estudios islámicos que existe en muchas universidades. Partes del mundo en México existen. En Estados Unidos hay centros especializados en todas las universidades del mundo importantes sobre cultura china, cultura de la India, cultura africana, cultura árabe. Bueno, en los Estados Unidos. En América Latina hay un montón de institutos sobre eso. No, y es muy importante precisamente para demostrar que el Islam no es necesariamente bárbaro y estúpido, ¿verdad? Violento como es. Y que es una religión más. Sí, claro. Bueno, pero el aspecto religioso es que ahí es donde ella comete el error por prejuicio, por ignorancia, por mera ignorancia, de decir que se enseña la religión islámica y no es así. A mí me tocó estar en contacto muy estrecho con el doctor Roberto Marín Guzmán, que es el motor de ese curso. Y es la autoridad más importante, académica, intelectual, que conoce el mundo árabe en Costa Rica, creo yo. Él escribió y colaboró con autores de varias publicaciones sobre el mundo islámico muy importantes en tiempo que yo era director de la editorial de la universidad. Y hubo un libro que es historia de la España musulmana que produjo impacto internacionalmente. Publicado en Costa Rica. Fue publicado aquí, humildemente por la universidad, pero claro, se trata de un trabajo extraordinario. Y quien conozca al doctor Guzmán, pues se dará cuenta de que no se le pueden atribuir ninguna intenciones subversivas. Usan unos epitetazos, la doctora Lieberman, que son inherentes a la intolerancia. Típico de Trump, pero además no dejen entrar exigiendo que un partido político se comprometa en una investigación contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, lo cual es un absurdo. El propio vicepresidente en ejercicio de ese partido, el señor Patoni, ya desmintió diciendo que ellos no se van a meter en eso, que la autonomía universitaria es válida, que es sagrada, que es una tontería estar pensando en esas cosas. Menos mal, porque yo escribí inmediatamente en la red una declaración muy corta, que yo, después de escuchar una amenaza contra la libertad académica materializada en una denuncia ante el Partido de Liberación Nacional, que voy a dormir tranquilo porque estoy seguro de que el secretario general y los precandidatos a la presidencia de la República de ese partido estarán en contra de cualquier quema de libros real o simbólica. Sí, claro. Y entonces me llovió un montón de gente, sigue durmiendo de ese lado. Y yo decía, no, es que yo ya compré mi cajita blanca, pero vamos a ver. Bueno, me alegra que yo oía a Patoni así muy categóricamente diciendo que es un absurdo, que el Partido Liberación Nacional respeta la autonomía, que Rodrigo Facio fue uno de los precursores de la universidad importantes. Y que, es intocable eso. No, pero es que ponerlo en términos de Clara Lieberman diciendo que porque se enseña cultura islámica se está generando no solo para ponerlo ya en están lavándole el cerebro, dice. Lavándole el cerebro o desarrollando terroristas, para decirlo de esa manera. Entonces uno podría decir ahí los niños que van al Colegio Judío de Costa Rica están en la misma carrera. Sí. Porque el judaísmo en ese sentido también ha tenido sus terroristas. No es un problema del islamismo. Yo recuerdo un incidente que me gustaría mencionar. Habría que cerrar colegios católicos, protestantes, judaicos, etcétera. Yo estaba de rector de la universidad cuando... Y eliminar a los diputados cuando fue... También. Había una embajadora de Nicaragua del gobierno sandinista muy activa. La Chamorro. Yo no recuerdo. Yo era muy inteligente. Ella era embajadora de Costa Rica. Muy bonita, sí. Muy bonita. Y todas las semanas iba a darle una charla sandinista a un grupo
de estudiantes de izquierda, por supuesto. Y yo no me preocupaba por eso. No, me parecía que lo hiciera. Es decir, en la universidad nadie se iba a enfermar por eso. Claro. Pero de pronto un día me llamaron me avisaron que iba a haber problemas porque querían impedir que el embajador de Estados Unidos diera una charla en la universidad. Y yo me paré de manos y dije que no, que podía darla, claro, y dice, sin embargo el embajador después desistió, nadie le hizo Era el Pocho. No recuerdo, no creo que el Pocho Telles fue en época del 60. Sí, No, era, fue después, recuerdo. Era uno muy activo entre nosotros, intelectualmente muy entrador y todo, pero después vino otra. Resulta que había aquel conflicto entre los misquitos, un grupo de misquitos y el gobierno sandinista. Había un dirigente de apellido Fagot. Yo le llamaba el contra Fagot. Fagot. Sí, porque un día... Como instrumento musical debe ser muy malo el contrafagot. Yo le pegué un susto al profesor, ¿cómo se llama? Gutiérrez, el músico. El músico. Sí, porque él armó un concierto en el Teatro Nacional para estrenar unos contrafagots que había comprado la universidad. Bueno, de las cosas que... Y él me recibe a la entrada del Teatro Nacional y le digo, don Benjamín, estoy muy preocupado porque usted va a meter a la universidad en un problema político. ¿Por qué, señor rector? Contrafagot. El contrafagot me lo va a poner. No, pero por supuesto era una broma. Pero a lo que voy es esto. Iba a haber una charla de un grupo de esos líderes misquitos que estaban contra el régimen sandinista, porque ellos reclamaban cosas que yo creía que era... son misquitos. Misquitos sí, no son misquitos. Bueno, misquitos. Misquitos, sí. Qué misterioso es eso, ¿eh? Entonces, estos líderes misquitos, iban a conversar con un grupo de estudiantes de la universidad interesados en el tema, sobre la problemática de ellos, porque pues yo medio la conocía y yo estaba de acuerdo con ellos en el sentido de que había un tratado que firmado por Nicaragua que les confería autonomía, y para mí eso de hablar de autonomía no era raro, ¿eh? Entonces yo me quedé muy tranquilo en la rectoría sabiendo que iba a tener lugar eso. Yo no iba a ir, por supuesto, pero de pronto me llaman de seguridad que había un grupo de izquierda cerrándole la puerta. Entonces yo me enchanqueté y me fui y dije, bueno, el que quiera cerrar esta puerta que me agarre a garrotazos a mí, y la abrí y se acabó. Entonces todos los de la izquierda se fueron con el rabo entre las piernas. Sí, claro. Porque me parece que esa es la universidad. Claro, así tiene que ser la universidad. No, claro. Y muchas veces uno sabe que están diciéndose cosas que no le complacen a uno, pero la libertad académica debe prevalecer. Yo fui embajador en Venezuela. Varias veces fui invitado a la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Central a dar charlas, y fui, por supuesto. No hablaba de Venezuela porque no me invitaban a hablar de eso, obviamente. Pero hablábamos... Estarías en la cárcel. No, pero hablábamos de situación internacional y regional. Pero a propósito de esas intervenciones que hacen, un día me invitan a la Biblioteca Nacional de Venezuela para hablar de la abolición del ejército en Costa Rica. Bueno. Digo, sí, por supuesto, acepto, eran claro. Puros militares. Acepto yo. Y se fija la fecha para tal día la charla, cuando 4 o 5 días antes me llega una nota del director de la biblioteca diciéndome que si era posible que yo les enviara por escrito la charla porque el Estado Mayor Militar quería verla. Verla. Claro. Estudiarla antes. Entonces yo le dije, mire, si hay alguna preocupación de que yo vaya a hablar de la abolición del Estado de la abolición del ejército en Costa Rica, pues dígale al Estado Mayor que yo voy a hacer una
intervención a viva voz, que no la voy a llevar por escrito, pero que si hay problema me digan para replantear esa charla en otro escenario. Al final siempre la di. Por supuesto que el auditorio estaba lleno casi un 90% de puros militares. Sí, vos me contaste eso. No dejaron entrar público. No, esas... Y te aplaudieron. Sí, no, fue respetuoso, no hicieron bueno. preguntas. Sí, claro. Ay, Sí, él... Pero esos son los controles. sí, Aquí sí, igual. claro. Esa cosa en la universidad, de las universidades, es difícil manejarla porque, bueno, puede haber excesos, pero en un caso como este que estamos hablando, a mí lo que me ha sorprendido es que toda una profesional grabada en México, hecha en México. Nacida en México, y porque sí, creo que es nacida en México también. Sí, entonces de ahí viniera y cometiera un error tan grave, una mostración de ignorancia tan supina. Sí, Pero además, sí, desde sí. el punto de vista ahora judío, de comunidad nacional, ¿por qué ellos que tienen profesores universitarios y buenos, por qué no hacen entonces un curso igual y desarrollan una cátedra similar sobre el judaísmo? Si eso es lo que les preocupa. ¿Verdad? Bueno, alguien mencionó el caso de los cursos que dio en el transcurso de su carrera universitaria la profesora Hilda Chen, Ajá. en los cuales ahí había un acento siempre sobre, bueno, era sobre culturas asiáticas, y si ella daba un curso sobre la India no iba a dejar de hablar sobre el hinduismo. Claro, Es claro. como, Además, imagínense oculta, Hilda. en China un profesor dando un curso sobre la civilización francesa y no va a hablar del catolicismo francés. Vos sabés que Hilda Chen fue profesora de inglés del el colegio nocturno, ¿cuál era? No me acuerdo. Había dos colegios nocturnos aquí en esa época. ¿El Omar Dengo? El Omar Dengo y el otro, ¿cómo se llama? Carlos Gallini. Carlos Gallini. Eran privados. Fue profesora de inglés del Carlos Gallini. Muy simpática, muy agradable. Sí. Muy inteligente, muy culta. Y digamos que tuvo, uno se pone a pensar, una de las cosas que tiene ¿De qué te reí? que agradecer, Ahora les cuento. uno tiene que agradecer a todos aquellos que le desempolvaron el cerebro a uno, mostrando Sí, pues un poco claro. de lo que es el mundo en las antípodas. Pues claro. ¿Ya? Porque eso de los que viven solo en la aldea se empolvan, se dejan que la ceniza de Turrialba los entierran y no se dan cuenta. Oíme, ¿qué Bueno, opinas? en los años 60, cuando estaba la guerra en Vietnam, Ajá. en su apogeo y buena, aunque terminó hasta el 70 y pico, 75, pero digamos estaba en su auge la intervención gringa ahí. Y nosotros, estudiantes, en el año 67, y ahí teníamos una lucha contra esa guerra, pero digamos manejábamos elementos más de la inmediatez. Y en eso aparece la Hilda Chen Apuy a dar conferencias sobre el problema de Indochina, con la sabiduría que ella manejaba los datos, Sí, se le llenaban los auditorios, y era una Claro. maravilla porque entonces ilustraba académicamente sobre muchas cosas, pero es que me hizo gracia eso que señalabas de cuando daba ella clases en el colegio, y yo después, con los años, un día investigando en un periódico allá de 1948, me encuentro una foto de Hilda Chen Apuy bailando ballet para la Junta de Gobierno. Y está en una pose ahí de ballet. Ay, güey, mierda. No, esto Y fue eso me antes hizo del una gracia a mí 48, porque esto uno fue- tenía la imagen de ella, la académica, la mujer seria, de pronto la ve uno ahí en ballet. No, pero ella, yo te estoy hablando, es que claro, como es del siglo antepasado, pues cuesta explicar. Ella fue profesora en 1946, 45, Sí, claro, más o menos. Pues ya en el 48 bailaba ballet. Sí. Qué bueno. Oíme, ¿qué No, yo la pensás? aprecio mucho y la quiero mucho. No, Pero es muy todo, bueno. yo Yo también, tengo mucho es cariño, claro. es madrina de mi hija, la que está en Estados Unidos. Ella valoraba mucho que en el libro Las luchas sociales yo hubiera destacado un poco la presencia de la comunidad china en Costa Rica, que casi nadie hablaba de la ¿Qué comunidad pensás del proyecto de la DIS? Ah, bueno, Mariano, no, me es que, interesa oír él, porque yo he oído, ¿no? Terminemos con esto. Terminemos con Hilda. No, con la Lieberman. Ah, bueno. No, yo lo que aprovecharía cualquier foro, antro, bar, cantina, bailongo, donde yo estuviera para decir que O banca del parque. que esta cuestión se ha planteado muchas veces Sí, en Costa sí. Rica,
Sí. En términos menos graves que ahora, porque esta vez se ha llamado al partido más grande del país, que tiene un gran poder político, a que agreda la libertad académica. No hablemos de autonomía universitaria porque si fuera una universidad privada igual me daría que estuviera así. No, se trata de la libertad académica. Eso es arcaico, fascista. Y perdone la doctora Lieberman, pero cuando yo comparé eso a un intento de quema de libros, lo dije con el corazón. Es una barbaridad. Como director de la Universidad de Costa Rica, como académico, que a veces digo que soy, y como ciudadano, me da pena que una dirigente política de este país haya cometido semejante desliz causado por la ignorancia. Eso lo digo para que sepa que si ella no me oye, no va a oír este programa, pero yo supongo a saber. Me parece intolerable. Y por prejuicios políticos, obviamente. Exacto, exacto. Porque prácticas... o por prejuicios religiosos. No, también. Eso es lo grave. Todos tenemos prejuicios religiosos. Oh. Claro, hasta los ateos. Bueno. Bueno, no. Un ateo podría decir, gracias a Dios soy ateo. Exacto. Antes de que Chalo se hiciera muy católico, que la mujer, la última señora de él, en realidad lo hizo muy católico, porque Chalo era, y Chalo decía esa frase, gracias a Dios no creo en Dios. Así, tranquilamente y paladinamente. Pero el alajuelense que yo escuché una vez decir eso, lo dijo así, gracias a Dios yo no creo en el Dios tuyo. Un bisabuelo mío que esculpía santos decía, porque los hago, no creo en ellos. Esculpía santos. Esculpía. No, esculpía, era un escultor. No, es que te dijo claro, yo sé. Esculpía. No. Bueno, tenemos que aterrizar.